veremos en Idiota. Es por ti. Durante la Guerra de Secesión, 3 pistoleros se lanzan a la búsqueda de un botín de $200.000, y ninguno de ellos puede encontrar el preciado tesoro sin la ayuda de los otros 2. Uno sabe que el tesoro se encuentra en un cementerio, otro conoce la tumba que lo esconde, y el tercero, que se ha enterado de la información, no dudará en matar para conseguir el botín. Los 3 hombres colaborarán en apariencia, aunque la confianza brilla por su ausencia. Después de estrenarse La muerte tenía un precio en 1965, un año después se estrenó El bueno, el feo y el malo, la última película de la trilogía del dólar, y de nuevo se reuniría un trío espectacular: el director italiano Sergio Leone, junto al actor Clint Eastwood, y el compositor italiano Ennio Morricone, aunque esta vez El hombre sin nombre estaría acompañado de 2 protagonistas más, con un gran calado en la historia: Clint Eastwood como el bueno, Ila Iguala como el feo, y Lee Van Cleef como el malo. 3 personajes muy diferentes. El bueno es el hombre sin nombre, apodado el rubio, y no es en realidad tan bueno. Tiene un cierto sentido del honor, y trata de hacer lo correcto. Un hombre tranquilo, casi inexpresivo, un cazarrecompensas muy hábil con el revólver. En la historia es considerado como el héroe, que, igual que los otros 2, solo busca su propio beneficio, y si para ello tiene que matar a alguien, no dudará en hacerlo. También tenemos a el feo, llamado Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez, apodado Rata, y es llamado así, además de por su aspecto físico, que parece recrearse en su propia suciedad, por su personalidad, que refleja precisamente eso, el lado feo de las personas. Es un harapiento buscavidas, ambicioso, mentiroso, cuya lista de delitos es interminable, y finge ser el mejor amigo del bueno. Da un toque de humor a la historia, y aunque su personaje sea algo despreciable, uno no quiere que caiga en desgracia, nos cae simpático, y quizás sea el personaje más complejo de la historia. Y por otro lado tenemos a el malo, apodado Sentencia, también conocido como Ojos de Ángel. Es el mal personificado, un despiadado asesino a sueldo que hará todo lo necesario para conseguir lo que quiere. Con su aspecto físico, su nariz aguileña y sus ojos afilados y penetrantes le hacen idóneo para el más malo de la historia, presentándose como lo que es en los primeros minutos de la película: un asesino a sangre fría. La película se inicia en un pasaje estéril, detallado por unos enormes planos panorámicos, seguido de unos primeros planos que recorren el rostro de los personajes, y con un detallado zoom nos muestra las expresiones de su cara que cambian según la situación en la que se encuentran, consiguiendo más realismo. Esta técnica era usada por el director Sergio Leone en la trilogía. El director también se toma su tiempo para presentar a los personajes, con pequeñas historias que nos hacen parecer que estemos ante una serie de episodios cortos, con un principio y un final, con una historia de fondo que los une, y que será la que nos lleve al final, cuando los destinos de los 3 protagonistas se crucen en un encuentro espectacular. Los personajes actúan con diálogos muy escasos, también típico del director, que decían más diciendo menos, hablando las imágenes por sí solas. Y todo el camino que recorremos en la historia nos lleva hasta un duelo a 3, una escena que ya por sí sola es explosiva, un cierre final al que nos va conduciendo toda la acción desde el principio, generando poco a poco un aumento de tensión. Esta escena final se desarrolla en un cementerio circular, en un espacio central, y será donde Leone realiza 2 de las mejores escenas de la historia del western. La primera escena es cuando Tuco corre sin parar a lo largo de los anillos que forman las tumbas del cementerio, en un éxtasis producido por la búsqueda de la tumba que contiene el botín. Y la segunda escena es el espectacular duelo a 3, encuadrando a los personajes en su posición, por medio de la combinación de primeros planos, y avanzando con un zoom final, mostrando sus rostros que reflejan la tensión producida por la situación, regalándonos unos detalles sorprendentes, como la forma en la que llevan el revólver. El rubio, seguramente el más rápido, lo lleva en una posición clásica, en su cintura, que lo puede desenfundar con solo subir la mano. Sentencia lo cruza a un lado del cinturón, quizás buscando mayor seguridad, y Tuco no lo lleva de forma normal, sino colgado del cuello por una cuerda, tal vez porque es la única forma de que no se le pierda. Y como no podría ser, todo ello al compás de la música de Ennio Morricone, una de las bandas sonoras más reconocibles de la historia del cine, sin la que sería posible entender la película. Tenemos el famoso tema central, característicamente ruidoso y sarcástico, casi representa a Tuco, o la balada que Sentencia obliga a cantar a la orquesta de prisioneros, y los 2 temas que marcan el imborrable final, el éxtasis de oro y el duelo a 3. La música de Ennio Morricone es tan importante como las miradas de los 3 personajes, y es imposible separar las imágenes de la música, todo está integrado a la perfección.
perfección. La película también guarda un mensaje sobre la guerra de secesión y sobre todas las guerras, dejándonos finalmente una conclusión profunda. En una guerra no existen ganadores, todos somos perdedores, que participamos en batallas inútiles e injustificables. Esta gran película, con su inolvidable banda sonora, espectaculares duelos, épicos y cortos diálogos, una ambientación que te deja helado, unido a una excesiva violencia, y todo ello llevado por los tres bandidos más peligrosos del viejo oeste, hicieron del bueno, el feo y el malo una de las películas más emblemáticas de la historia del cine, y sin duda una de las obras maestras del western. Con El bueno, el feo y el malo, además de las dos primeras películas de la trilogía del dólar, Sergio Leone revitalizó el western, con su estilo propio, un éxito que no podría haber sido posible sin Ennio Morricone y Clint Eastwood. A su vez, convirtió al actor en una estrella internacional e inspiró a muchos directores famosos en épocas posteriores. En 1992 se estrenó Sin Perdón, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, y es considerada una obra maestra dentro del western, que puso el punto y final a la historia del hombre sin nombre.